Hay un nuevo campeón en la liga alemana. De la mano de Xabi Alonso, ya se confirmó oficialmente que el Bayer Leverkusen es campeón de la Bundesliga. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación sobre el fútbol, al análisis del balompié y a la discusión sobre el deporte que se juega con un balón al ras del suelo. Estamos aquí esta vez para hablar sobre el campeonato ya 100% oficial, matemáticamente garantizado del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en Alemania. Y para eso, @PasalaChampions en todas las redes sociales para que así nos puedan seguir y compartir el contenido que vamos nosotros publicando progresivamente. Mario González, el Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga. ¿Cómo estás? Bien, para las personas que saben alemán y para los fanáticos del Leverkusen, Herzlichen Glückwunsch zu der Championat oder Bundesliga. O sea, felicitaciones a los fanáticos del Leverkusen por su campeonato o su Bundesliga. Ha sido bien bonito lo que ha pasado el día de hoy, cómo se ha consagrado pues el Leverkusen se ha quitado su apodo que antes tenía llamado el Neverkusen porque nunca ganaba un campeonato de Bundesliga y sobre todo por quitarle la hegemonía del Bayern Múnich, quien tenía 11 Bundesligas consecutivas ganadas. Así es, y eso habla mucho sobre este equipo porque desde el principio de la competición arrancó fuerte, ganando bastantes partidos. De hecho, hasta este momento, después de esta victoria 5 goles por 0 contra el Werder Bremen, se mantiene como líder invicto de la Bundesliga hasta el momento, por lo que no ha perdido ningún partido. De hecho, no ha perdido ningún partido en toda la temporada. Igualó con esta victoria un récord de invicto histórico en todas las competiciones a nivel europeo, igualando a la Juventus con 43 partidos seguidos sin perder. La Juventus de 2011-2012, si no me equivoco. Es esa misma Juventus que logró ese récord de invictos. Y el Bayer Leverkusen está en la posibilidad de superar ese invicto si el jueves de la próxima semana derrota o empata contra el West Ham en la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League. Pero más allá de profundizar en ese aspecto, hay que hablar también sobre el desempeño de Leverkusen en la Bundesliga, el desempeño del equipo a nivel general y cómo Xabi Alonso ha construido este equipo para convertirlo en campeón primerizo de la máxima división alemana. Sí, tiene 25 ganados, 4 empates y 0 derrotas, como bien lo dijo mi compañero José David. Tiene 74 goles a favor y 19 goles en contra para un total de 79 puntos, lo que matemáticamente le daría la Bundesliga. Em, como personas clave para lograr este título, pudiéramos hablar de Víctor Boniface, obviamente con 11 goles, de Alejandro Grimaldo, que es el lateral izquierdo, perdón, slash, no hashtag, slash, eh, medio campo por la izquierda, que también fue súper importante en cantidad de goles, asistencias y sobre todo consecución de pases y ayudándolos en materia ofensiva. Y obviamente tenemos que hablar de quién sino el canterano, el que realmente siente los colores de el Bayer Leverkusen, el que se ha comido las verdes y también las maduras. Estamos hablando de el número 10, Florian Wirtz, quien Definitivamente. lleva hasta los momentos 11 goles, está empatado con Víctor Boniface con 11 goles, Grimaldo tiene 9, pero el día de hoy, el día en que se está grabando este video, el 14 de abril 2024, marcó un hat-trick para consagrar al equipo y así levantar su primera y única Bundesliga, pero además de eso ha podido ayudar bastantes veces a este equipo, incluso a remontar partidos. Efectivamente, y no solo a remontar partidos, sino también a mantener el control sobre ellos como en este caso. Y otra de las personas importantes, si no la que más incluso, que justifica o que explica este rendimiento y este título de Bundesliga es nadie más ni nadie menos
que Xabi Alonso, entrenador español que en su carrera como jugador es recordado principalmente por sus trayectos o sus participaciones en Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Justamente al Bayern Múnich fue al que le ganó la Bundesliga de este año, derrotándolo también en un partido clave en mitad de temporada en la que se podía definir o se podía de alguna manera acercar el equipo alemán. Bueno, los dos son alemanes, pero se puede acercar el Bayern Múnich al Bayern Leverkusen. Y en ese partido el equipo dirigido por Xabi Alonso consigue una victoria 3-2 que le da ese colchón y esa paz para mantenerse en el liderato de la liga. Y ese fue un resultado, entre muchos otros, muy importantes, como por ejemplo un resultado que también se dio previo a los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Leipzig y el Bayer Leverkusen. A eso de mediados de febrero, inicios del mes de febrero, el Leipzig iba ganando el partido 2-0 contra el Bayer Leverkusen y el equipo dirigido por Xabi Alonso fue capaz de remontar el partido y terminarlo 3-2. Estamos hablando de un equipo que además, por cierto, esas fueron las épocas cercanas a cuando soltamos nuestro primer video sobre el Bayer Leverkusen. Debido a eso, ya somos capaces de ver, y lo hemos nuevamente atestiguado en la UEFA Europa League, que este equipo se le da remontar partidos. De hecho, en los últimos dos enfrentamientos en UEFA Europa League, donde estaban enfrentando al Karabakh de Azerbaiyán, si no me equivoco, el detalle es que ellos arrancaron perdiendo los dos partidos, 2-0. Empataron la ida 2-2 y luego en la vuelta fueron capaces de remontar para poder avanzar a la siguiente fase. Esto nos habla de un equipo con una capacidad de reponerse a situaciones complicadas muy grande. Y eso solamente se logra, Mario, si tu entrenador es capaz de mantenerte enfocado y de hacerte volver al partido. No, y no solamente eso, incluso lo estábamos hablando fuera de cámara. Es increíble cómo en el partido de hoy no inician los que estaban acostumbrados a jugar en los últimos 2 meses. Por ejemplo, juega Nathan Tella en vez de Frimpong, juega Adli en vez de Florian Wirtz. Wirtz incluso entra de recambio. Y otro tipo de cambios. Por ejemplo, no jugó Borja Iglesias, sino Boniface, que incluso Boniface se había lesionado en el transcurso de esta Bundesliga, como por 2 o 3 meses, incluso no pudo estar en Copa Africana de Naciones ayudando a Nigeria, pero a pesar de eso, por la confianza que se les da y por el empeño que tienen muchos de estos jugadores y que creen realmente en el mensaje que tiene y les da Xabi Alonso, esa confianza que les da, viene y los alinea y hacen prácticamente lo mismo. Incluso hablamos en que el Bayer Leverkusen le iba a costar un poco entrar en ritmo el partido de hoy porque estaba con el nerviosismo, estaba ansioso, quería ganar, quería festejar con los fanáticos y se empieza a dar por un penalti. Pero todo esto se da por la confianza que tienen no solamente los titulares, sino también los suplentes. Un equipo prácticamente de 16 jugadores donde todos tienen suficiente importancia y cantidad de minutos, donde Alonso los sabía mover y sabía llevar en varias partes de las posiciones del campo de juego, y donde esto termina siendo en un título bastante integral, bastante bien trabajado por el técnico de Donostiarra para poder llegar así a la consecución del título. Y eso solamente se explica desde el sentido que Xabi Alonso, o Xabi Alonso mejor dicho, porque se pronuncia Xabi Alonso, involucró a todos los jugadores desde el principio. Es normal o era normal ver partidos del Bayer Leverkusen donde Andrich tenía protagonismo, donde Nathan Tella también comenzaba a ser importante, donde se le daban oportunidades, por ejemplo, a jugadores como Adli, por ejemplo, que lo que hace esto es mantener a todo el mundo enchufado. Y eso es algo que, por ejemplo, un concepto baloncestístico que quiero traer acá es una frase que pronunciaba LeBron James en un podcast que hablaba sobre que la estrella tenía el deber de mantener encendidos a sus compañeros.
Es decir, que la estrella no intentara resolver todo solo, sino que en momentos importantes le diera el balón a un compañero y que el compañero tuviera la oportunidad de decidir el partido. Y es algo que LeBron James practica bastante en sus partidos de baloncesto y es algo que Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen también lo hace. Pero ¿de qué forma? Obviamente no es igual el contexto del que hablamos de baloncesto con este, sino que Xabi Alonso es capaz de mantener enchufados a cada jugador porque los pone a jugar. No son futbolistas que están enfriados durante 5 partidos sin jugar y luego juegan y le dicen, hey, tenés que dar el nivel. No, es que esto que se vio en este partido contra el Werder Bremen, donde Wirtz estaba en banca, donde Adli tuvo protagonismo, donde jugó Nathan Tella en vez de Frimpong, esto es algo recurrente, no es la primera vez que pasa. Nathan Tella ha sido titular en el carril derecho del Bayer Leverkusen en varios momentos de la temporada. Y asimismo, Adli ha tenido oportunidades de jugar. Hoy fue titular Andrich en lugar de Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios, por ejemplo, fue titular en gran parte de la temporada y a finales es que Andrich está teniendo nuevamente protagonismo. Pero sin embargo, Andrich estaba jugando antes digamos, de asentarse como titular al lado de Granit Xhaka. Y eso solamente se logra porque el entrenador cree en estos jugadores para que puedan responder desde un principio. Y esto les permite mantenerse en forma y enchufados para este final de temporada. Sí, bueno, ahora que ya se consagró el Leverkusen, queda otra pequeña labor, pero no menos importante y menos difícil. Estamos viendo en imágenes a Edmond Tapsoba y antes incluso tenías a Jonathan Tah. Jonathan Tah incluso fue otro de los que llevaban bastante tiempo en el Bayer Leverkusen, antes incluso estaba en el Hamburgo, entonces no estaba acostumbrado a ganar Bundesliga y obviamente esto es fruto del trabajo de Xabi Alonso que logra ganar la Bundesliga. ¿A dónde voy? Al punto. El Leverkusen tiene al Kaiserslautern que se van a enfrentar el 25 de mayo para ganar la Copa de la Pokal, la Copa de la Liga. Al West Ham se estaría enfrentando el 18 de abril en 4 días para seguir de ronda. Creo que estarían llegando a cuartos de final, tengo entendido. O si no a semifinales de la Europa League. Y en la Bundesliga tendría al Dortmund en el Signal Iduna Park, al Stuttgart recibiéndolo en el Bay Arena, en el Frankfurt allá de visitante, el Bochum de visitante y en el Augsburgo en el Bay Arena. ¿Para qué? Para formar parte de una lista muy, muy corta de campeones invictos, como Boca en 2 ocasiones, San Lorenzo en 2 ocasiones, el Atlético de Bilbao, el Madrid, el Milan, el Ferrocarril Oeste, el River, el Celtic y la Juve y el Arsenal. ¿Qué tienen en común estos? Fueron campeones completamente invictos. Así es. Y esta temporada de Xabi Alonso junto con el Bayer Leverkusen, yo creo que ya se puede poner en la terna para hablar sobre el mejor entrenador del Bayer Leverkusen. Y esto es prontísimo decirlo porque es una temporada y media la que lleva Xabi Alonso. Y la mejor temporada en la historia del Bayer Leverkusen, quizás, compitiendo contra la temporada protagonizada por este señor que está en pantalla, que llevó al Bayer Leverkusen a la final de la UEFA Champions League, que los mantuvo cerca de ganar su primera Bundesliga por allá por esos años 2002-2003, si no me equivoco, y tuvo también a las puertas la Pokal, precisamente, es decir, estuvo a punto, a las puertas de ganar el triplete y se quedó con el nadaplete, como dicen en España. Pero esta ocasión, Sí, Mario, Xabi Alonso consiguió el primero de 3 posibles títulos. claro que sí. El nombre del caballero se llama Klaus Müller, que en la temporada 2001-2002 tuvo, como lo dijo bien mi compañero, estuvo muy cerca de ganar los 3 títulos, tanto la Pokal, la Bundes y la Champions, pero en cuestiones de una semana y media, lamentablemente cayeron. El Dortmund ganó la Bundesliga o la Pokal y el Madrid le ganó en 2-1 en Glasgow, le ganó la final de la Champions. Por esto fue que al Leverkusen se le empezó a llamar Neverkusen
y por eso es que este caballero Xabi Alonso logra un poco redimir la historia del Leverkusen para ser ahora un equipo campeón de Bundesliga. Cerramos el video mostrando dos imágenes concretamente de cómo se puede representar en el momento a la afición del Bayer Leverkusen y a los propios jugadores. Después del resultado, o ni siquiera te dejaron de terminar el partido, porque el encuentro iba 4 goles por 0, la afición comenzó a invadir la cancha. Florian Wirtz, en vez de celebrar el cuarto gol, estaba pidiéndole a la gente que se calmara, que entrara de nuevo o que se quedara de nuevo en las gradas para terminar el partido. Y al minuto 89 cae el quinto gol que sentencia esta goleada del Leverkusen al Werder Bremen y el estadio terminó. Primero terminó el partido y segundo, el estadio terminó así, con una cantidad masiva de personas en el Bayer Arena celebrando el primer título de la historia de su equipo. Esto es algo histórico, pero sin duda. Creo que en ningún momento se puede poner en tela de juicio el carácter histórico y emblemático, icónico de este momento en la historia del Bayer Leverkusen y hasta del fútbol alemán. Tanto así que en el estadio pusieron el tema Viva España en honor a Xabi Alonso. Tanto así fue. Y la otra imagen es, ya vimos a los aficionados, pero ahora veamos a los jugadores. Entre aficionados, como es el caso de Odilon Cossonú, si no me equivoco, si no es Jeremy Frimpong. Pero está en una foto tremenda entre aficionados celebrando lo que es un hito en la historia del Bayer Leverkusen. Mario, ¿cómo te despides de este video? Bueno, espero que por seguridad de los jugadores hayan salido bien, que no traten de tomar tantas bebidas espirituosas porque todavía les queda bastante temporada y que, bueno, más que nada felicitaciones y muchísimas gracias al Leverkusen por habernos dado otro motivo y otro ejemplo para seguir amando este magnífico deporte. Ya Cuídense hay mucho. videos de Xabi Alonso siendo bañado con ese tipo de Ay, Dios líquidos. mío, señor. Y seguirán. Bueno, por mi parte, sí, gracias al Bayer Leverkusen. Gracias por fin sacar al Bayern Múnich de esa racha consecutiva de títulos. Hacía falta. Ver campeones nuevos siempre es más entretenido. Esto es Pásala, amigos, @PásalaChampions en todas las redes sociales. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete, que eso nos ayuda bastante para continuar con el camino que estamos trazando. Y, habiendo dicho todo esto, nos encontramos en el próximo video.